Saludos, queridos hermanos y amigos. Les habla su hermano y amigo en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, grabando desde la ciudad de Chino, California. Y como de costumbre, es una bendición, un privilegio el poder estar en contacto con ustedes, porque me siento gozoso de poder compartir la palabra y de esa manera agradamos al Señor mutuamente. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este estudio. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre amado, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora te rogamos, Señor, que nos toques con tu palabra, que nos hables, que tu Espíritu Santo nos recuerde, nos enseñe y nos guíe a tu toda verdad, Padre amado. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a abrir en nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, y permítame leerles los versículos 13 al 14. Dice así la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, queremos, hermanos, meditar sobre el camino angosto. Les había dicho la semana pasada, el fin de semana anterior, que íbamos a tocar el punto del camino angosto, porque ese es el título de nuestra página. Y algunos me han preguntado por qué el camino angosto, y precisamente mi pretensión es explicarle a través de la meditación de la palabra lo que es el camino angosto. Bueno, angosto o estrecho son sinónimos en español, hermanos. Todo depende de la ciudad, el país que se use. Por ejemplo, en Argentina se usa más la palabra angosto que estrecho. Pero en realidad poca es la diferencia, hermanos, porque como digo, son sinónimos. Bien, en los tiempos del Señor Jesús, las ciudades importantes estaban amuralladas y tenían diferentes puertas. Jerusalén, por ejemplo, tenía puertas muy grandes y afuera de ellas comenzaban los diferentes caminos. Pero también tenía algunas puertas angostas y pequeñas, estrechas. Y afuera de ellas comenzaban unos caminos también angostos, estrechos, y a veces casi eran como veredas. En los versículos que hemos leído, hermanos, se nos habla de dos puertas, como a la vez se nos habla de dos caminos. Uno de ellos tiene una puerta ancha y un camino espacioso, en el cual es fácil de transitar. Y muchos son los que por ese camino caminan. Redundando, perdón. Pero el otro posee una puerta estrecha y un camino angosto, difícil de transitar, y pocos son los que caminan por ella. Me viene a mi mente las palabras de un pastor que conocí hace muchísimos años, fue mi pastor, era un pastor de México, se llamaba Apolinar Catalán Popoca, era de padre español y de madre indígena mexicana, Popoca. Pero tenía una virtud de él que el Señor le había bendecido con la sabiduría de la palabra del Señor. Y él decía sobre la puerta estrecha que lleva el camino angosto, decía, esa puerta es chiquitita, porque hay que entrar de rodillas, dándole a entender que hay que entrar con humildad, honrando a Dios. Ahora, la puerta estrecha y el camino angosto, hermanos, mencionados en los versículos que hemos leído,
Simboliza, por un lado, la senda de la rectitud y la salvación. Aquellos que eligen entrar por esta puerta están dispuestos a seguir los mandamientos divinos, a obedecer la palabra del Señor, a renunciar a sus propios deseos egoístas y vivir una vida de fe y obediencia delante de Dios. El camino angosto mencionado es una senda estrecha, pero también es una senda desafiante. Es un camino que requiere esfuerzos, compromiso y sacrificio. Aunque son pocos los que entran por ella, dice el Señor, y siguen en el camino, se les promete a ellos la vida eterna y la comunión eterna con Dios. Aunque pocos son los que siguen este camino, sin duda alguna es un camino lleno de bendición, un camino que el Señor ha preparado para los que lo aman. En contraste, queridos hermanos y amigos, la puerta estrecha representa la senda del pecado. Representa dar las espaldas a Dios. Este camino, esta puerta ancha que lleva el camino ancho al camino espacioso, es fácil de seguir. Por eso lo siguen muchos. Pero tiene un problema, que su fin conduce a la destrucción. Ahora, cuando el Señor nos da estas advertencias de estos dos caminos, nos está diciendo que elijamos sabiamente y sigamos por el camino que sigue a la vida verdadera. Es una advertencia, hermanos, para que nosotros abramos nuestros ojos y no nos dejemos engañar tomando el camino fácil. La elección del camino correcto, hermanos, es una buena metáfora que nos enseña la realidad de nuestras vidas, ¿no? Es una exhortación del Señor, una advertencia del Señor, para que usted y yo elijamos correctamente el camino que conduce a la vida eterna. Constantemente, hermanos, cada uno de nosotros en diferentes elecciones, a veces tenemos que encontrarnos con esta disyuntiva de escoger el camino ancho y espacioso o el camino angosto, ¿no? Pero a veces, hermanos, estas decisiones tenemos que reflexionar que involucran vida y trasciende en contra de nosotros si hacemos algo mal. Generalmente los humanos somos atraídos por el camino fácil, aquel que los seduce a ustedes con grandes placeres, con riquezas, y constantemente rechaza a aquel que le muestra dificultad. El humano rechaza todo lo difícil, le gusta lo fácil, pero frecuentemente el camino estrecho o las cosas buenas, hermanos, requiere esfuerzo, requiere dedicación. El camino difícil es un camino que lleva hacia Dios, que Dios nos exhorta a que escojamos ese camino. Dios siempre ha exhortado a su pueblo, como nos está exhortando a nosotros en esta oportunidad, de diferentes formas para que escojamos el camino correcto. Vamos a ver algunos versículos donde vemos que Dios, Él mismo y otras veces, usa a sus profetas o a sus siervos para indicar a su pueblo cuál es el camino correcto a escoger. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Note usted que el Señor nos da esa disyuntiva. Ahora, alguien podría decir, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no nos conduce por el camino bueno? Pero les recuerdo que Dios nos hizo con el libre albedrío
para que nosotros podamos escoger. Él no quiere títeres, Él no quiere muñecos mecánicos, sino corazones contritos y humillados, que reconozcan y sirvan a Dios por lo que Él es. Josué 24:15, un siervo del Señor, le dice el Señor de esta manera. Le dice a su pueblo, Josué ya en sus postremerías de su ministerio: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bonito este hombre en sus postremerías de su ministerio. Llama al pueblo y le dice, mira, los exhorta, escojan hoy a quien servir. Y da el ejemplo al final, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, 21, encontramos al profeta Elías exhortándonos. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muchas veces, hermanos, la gente no se da cuenta que está en el camino equivocado, en el camino errado, en el camino de maldición, en el camino que señala Satanás. Y no se da cuenta. Y muchas veces cuando se le da esta disyuntiva de que escoja, hasta se sorprende porque no puede ver, no puede discernir el buen camino. Por otro lado, el profeta Isaías en su capítulo 30, verso 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías exhortándonos que el camino de Dios es un camino recto, un camino seguro, un camino que nos lleva a buen final, nos lleva hacia la patria eterna. Entonces regresemos por unos instantes a los versículos que nos sirvieron como base bíblica para nuestro estudio de ahora. Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es interesante, hermanos, la enseñanza del Señor Jesús. Es fácil ver que el alma humana puede escoger solamente entre dos caminos en la vida. No hay 3 ni 4. Es el camino que lleva a la patria eterna, el que le lleva a la salvación, y es el camino que lleva a la perdición, a la condenación eterna. Dependiendo el camino que la persona quiera tomar, dependerá el destino y a qué destino finalmente llegará. El destino que lleva el camino angosto es un lugar cuyo nombre es la vida eterna, porque nos lleva a la patria celestial, a la patria donde está nuestro Dios. En esta ocasión, queridos hermanos, permítame enfocarme más bien en el camino angosto. Y quería mostrarles con la Biblia algunas características del camino angosto. El Señor Jesús en el verso 14 de Mateo que leímos dice lo siguiente, permítame regresar un poquito y ver el verso 14. El verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otras palabras, queridos hermanos, la gente que quiera andar por el camino angosto debe tener características, porque son pocos los que la hallan. Y
permíteme mirar las características de los que quieren caminar por el camino angosto. En primer lugar, van a encontrar un camino que es poco transitado. No es un camino popular. Generalmente el humano le gusta lo popular porque cree que donde hay multitudes ahí hay razón, ahí hay verdad, pero no es cierto. A veces la verdad está en un grupo pequeño. El Señor le llama manada. Entonces dice el Señor que Él vendrá por su manada pequeña, por sus escogidos, por aquellos que andan por el camino estrecho. Son pocos los que desean escuchar el llamado de Dios. Dios llama a todos a que escojan el camino estrecho. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está un poco rebelde, perdón, un animalito. Está un poco, se nota la rebeldía de la gente que no obedece el Evangelio. A veces, hermanos, la gente escucha, pero no quiere oír, no quiere receptar la verdad del Señor. No se humilla delante del Señor y rechazan el Evangelio. Entonces eso nos da la pauta que no todos entran al camino estrecho, sino los que obedecen el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Santiago capítulo 1 versos 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los del camino angosto, hermanos, o son obedientes a la palabra de Dios en la práctica. Porque a muchos les gusta oír y oyen y oyen. A veces se llenan las iglesias y oyen la gente, pero en la práctica hay desobediencia, hay soslayan la verdad de Dios. Por eso que en este camino, hermanos, no se permite llevar carga de pecado. Miremos en Hebreos capítulo 12, versos 1 al 2, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note usted las palabras del autor a los Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces, hermanos, cuando escuchamos estos versículos y miramos que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Bueno, en el contexto cercano, en el capítulo 11 a los Hebreos, aparece un listado que se conoce como los héroes de la fe. Ahora, muchos creen que estos héroes nos están observando a los que estamos en el camino estrecho, pero no es así. No nos están observando, ¿no? No, ellos no quieren saber cómo nos conducimos en la vida, sino que nos han dado testimonio para que nosotros, teniendo el ejemplo de ellos, caminemos con fe y perseverancia para honra y gloria de Dios. Entonces tenemos esta gente que nos ha dado buen testimonio. Y ahora también podemos decir, no solamente esa gente a los Hebreos capítulo 11, sino con hermanos y pastores y siervos de Dios que nos hemos encontrado en el camino. Yo les contaba hace poco de un pastor que yo tuve la bendición de tenerlo, que era el pastor Catalán Popoca, un siervo de Dios. ¿Cómo aprendí yo de él, hermano? Y más que nada, aprendí el temor a Dios, porque él verdaderamente se humillaba delante de Dios antes de predicar. Una ocasión me dijo, ¿sabe cuál es mi mayor temor, hermano Lecaro? Me dijo, es que cuando yo predique algo equivocado. Ese es mi mayor temor. Él era muy afecto
a la sana doctrina, predicaba la sana doctrina del Señor. Y así que nosotros tenemos gente que nos ha dado testimonio, hermano, para que, siguiendo el ejemplo, nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos pacientemente el camino que tenemos por delante, siempre poniendo los ojos en nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador, nuestro Rey de Reyes, como sostenemos en la alianza. De tal manera que, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso del pecado. También, hermanos, cuando uno va en el camino angosto, no se permite caminar, por decir, o llevar carga de pasiones. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versos 19 y 24, al 24. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, miren, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo que para estar en el camino angosto tenemos que despojarnos de estas manifestaciones carnales que muchas veces el mundo practica. Entonces, es un camino que debe uno estar sin las cargas del pecado. Por eso Jesús nos ofrece su ayuda. Dice, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, Él nos va a perdonar si venimos a Él, confesamos nuestros pecados y entregamos nuestro corazón a Él. Y Él ocupa este lugar especial en el corazón de los que se entregan a Él. Pero también, hermanos, a veces nos equivocamos rotundamente cuando podemos o pensamos que podemos ir por el camino angosto siendo iguales o parecidos al camino del hombre sin Dios, a los caminos que sigue el mundo. Porque el mundo es muy filosófico, le gusta decir que ellos andan en buen camino, ellos nunca se equivocan. El mundo sostiene eso. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mire, este antiguo proverbio nos recuerda que a veces lo que parece correcto o beneficioso en el momento puede llevarnos a consecuencias negativas. ¿Cuántas veces tomamos decisión en la disyuntiva de escoger entre los caminos, el camino equivocado? Y nos armamos de problemas porque nos alejamos de Dios. El camino al cielo, hermanos, como hemos dicho, es angosto, porque solamente para personas que tienen ciertas características. El camino al cielo es angosto porque no cualquiera se atreve a transitarlo. Miremos algunas características únicas de los que caminan por la senda angosta. Cuando estaba escribiendo esto, me venía a la mente, hermanos, la gente que quiere emigrar a los Estados Unidos y se viene por Panamá, por el sendero de esta selva de Ariel, creo que se llama, o Ariel, algo así, no recuerdo muy bien. Pero es gente que se lanza a la selva con hijos, con familia, no importando la vida con tal de obtener el objetivo. Yo siempre digo, ¿cómo? Si hiciéramos ese esfuerzo por andar en el camino del Señor, otra cosa sería para nuestras vidas. Estuviéramos llenos de bendiciones.
Pero no, mire, a veces arriesgamos la vida por otras cosas, pero no queremos entrar en el camino angosto. Por eso, hermanos, la Biblia dice que solo los valientes van por el camino del Señor. En la versión de la Reina Valera de la antigua, hermanos, encontré este versículo, Mateo 11:12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Hermanos, el camino angosto es para los valientes. Y usted me dirá, ¿y de qué forma son valientes los cristianos, los que caminan por el camino angosto? Bueno, a veces, hermanos, pensamos que los cristianos son personas frágiles, son cobardes, pero no. Los cristianos son valientes porque le dicen no a Satanás, no al pecado, no a alejarse de Dios. Y para eso se necesita valentía. El mundo está perdido precisamente porque no ha tenido la valentía de decirle no a Satanás, no al pecado, no a los vicios. En otras palabras, hermanos, la debilidad del hombre es la cobardía ante la fascinación de Satanás. Pero no solo los valientes van por el camino estrecho, sino los que aman la justicia de Dios. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. El Señor nos advierte en su palabra que una vez que tomamos el camino, no hay cabida para volverse atrás, porque es abandonar la bendición que Dios nos da en el camino estrecho. Entonces, Pablo dice, mejor es ni entrar en el camino que regresarse después de haber conocido la justicia de Dios. La justicia, ¿se acuerdan ustedes en el estudio que teníamos sobre la salvación? Que el Señor en su bondad y misericordia declara justo al que confiesa sus pecados y se arrepiente. Y qué pena que muchas veces, entramos en el camino o queremos entrar en el camino, pero de alguna manera damos la vuelta y nos vamos para atrás. El Señor dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Pone este ejemplo el Señor porque el sembrador hace sus arados poniendo la mano en una especie de un aparato que hace surcos, hermano. Y para que salga recto la siembra tiene que mirar fijamente hacia adelante. Si mira atrás, va a hacer el surco todo chueco, todo virado. Entonces dice el Señor, miren, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, bueno, se va a desviar hacia el pecado. Por eso, hermanos, en el camino también solo van creciendo los caminantes en la verdad de Dios. Vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. El Señor Jesús instituyó lo que llaman los ministerios. Hay apóstoles, profetas a su debido tiempo. Hubieron los apóstoles y los profetas hasta cuándo. Pero hay evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Que nos enseñan la palabra, ¿no? Y muchas veces, hermanos, la gente recibe el conocimiento, pero cuando se va en el camino uno quiere aprender más de la palabra de Dios, porque eso nos lleva por el sendero correcto. Acuérdese que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque
a vosotros parece que en Él tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer el camino, si queremos conocer a Cristo, si queremos conocer el plan de Dios, si queremos conocer los misterios de Dios, que nos revelen la palabra, bueno, tenemos que ir creciendo en verdad cuando vamos por el camino. Vamos aprendiendo más y más y más. Ahora también, hermanos, los del camino son aquellos que están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. A veces, hermanos, hay gente que cree que ser cristiano es ser fácil, es tener la vida fácil, pero eso es mentira, hermano. El camino del cristiano es un camino angosto, como estamos estudiando, estrecho, lleno de problemas, de vicisitudes, de sufrimientos, de luchas. El apóstol Pablo decía, cuando acababa su ministerio, he peleado la buena batalla de la fe. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 10 al 12, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, cuando uno sirve al Señor, cuando uno ama al Señor, cuando uno sigue al Señor en verdad, se encuentra con obstáculos de lucha que hay que vencer con la fe del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido que pasar problemas? Yo recuerdo una ocasión, estaba yo en mi país, en Guayaquil, y me invitaron a inaugurar una iglesia en La Prosperina, una iglesia humilde en el sentido material, pero grande en el sentido espiritual. Y fuimos allá precisamente con la palabra del Señor. Era una iglesia que habían hecho los hermanos con sus propios esfuerzos y habían puesto techo de zinc, un techo de zinc, de lata, podríamos decir, para los que no me entienden por zinc. Y hermanos, mientras estábamos predicando, hermanos, los vecinos nos tiraban piedras al techo y parecían ametralladoras, las piedras cayendo en el zinc. Y a veces uno tiene que sufrir estos ataques, a veces en la misma iglesia, hermanos, se encuentran rencillas, a veces hay problemas, y es porque hay cizaña, y la cizaña se parece mucho al trigo. Entonces, los cristianos tenemos que pelear la buena batalla de la fe, y eso es lo que está acentuando Pablo en sus consejos a Timoteo, ¿no? Que va a tener persecuciones, padecimientos, ¿no? Como todos los que piadosamente siguen a Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso el camino es angosto, no es ancho, es de sufrimiento, es de sacrificio. El sistema de vida cristiano verdadero, hermano, solamente lo desean vivir unos pocos. Los que aman a Dios y están dispuestos a dar la espalda al mundo, no al mundo, como decíamos, solo los valientes lo arrebatan. Bien, hermanos, entonces hemos visto aspectos que tienen que ver con el camino angosto. Vimos las características del camino angosto, los sufrimientos, lo que no se puede llevar en el camino angosto. Y también vimos, hermanos, que es un camino lleno de pruebas, lleno de experiencias, un camino espinoso, por decirlo así. Sin embargo, es un camino que no se va solo. Cristo nos acompaña, su palabra nos ilumina y su poder nos guarda y nos libra de todo peligro. Por eso permítame, querido hermano, querido amigo, decirle que
Nunca las grandes metas tuvieron un camino fácil. Les mencioné cómo los inmigrantes que pasan por las selvas de Panamá, cuánto esfuerzo por alcanzar una meta quizás de lo que ellos llaman el sueño americano, que eso ya no existe, hermano. Sin embargo, la gente no se convence. Ahora, siempre las metas difíciles tuvieron o requirieron esfuerzos y dedicación, tiempo, entrega. Entonces, ¿por qué hablemos de pensar que la meta de las metas, la meta que nos da Dios, la meta del camino estrecho donde nos lleva a la patria eterna, donde nos da el gozo y la salvación, la paz de andar con Él? Bueno, ¿por qué no hacemos ningún esfuerzo por alcanzarla? Hoy en día hay lo que se conoce como la salvación barata. La gente cree que alzando la mano ya es salvo, que nunca va a pasar nada. Y ahí van muchas iglesias que por sostener a sus filigreses, hermanos, le dan lo que los divierte, no lo que conviene darles. Por eso, hermanos, la exhortación es que caminemos con dedicación y esfuerzo por el camino que el Señor nos ha trazado, el camino angosto, cuyo destino, hermano, es la vida eterna, la patria celestial. Recuerden y tengan bien presente, hermano, que la alternativa es espantosa. Solo hay otro camino y ese es el que conduce al infierno. Ese es el camino de Satanás, el camino que muchos escogen. Pero la exhortación en esta hora es que el Señor nos está llamando por el camino. Venid a mí, yo soy el pan de vida. Venid a mí, yo soy el agua fresca de la fuente. Venid a mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, seamos, hermanos, como los pocos, como los sabios, como los obedientes, como los valientes, como los que aman la verdad de Dios. Y seamos como aquellos que estarán en el cielo con el Señor por su fidelidad al Señor. Y cuando se nos presente la disyuntiva de los caminos, siempre escojamos el camino de la vida. Y recordemos las palabras del Señor Jesús siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que tengamos presente, hermanos, y honremos al Señor con nuestra obediencia, escogiendo el camino estrecho para honra y gloria del Señor. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te alabamos, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, a pesar de tu soberanía, de tu grandeza, de tu todo poder, de tu toda presencia, tu toda omnisciencia, Señor, como que nos ruegas y nos dices, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha porque ancho y espacioso, ancha es la puerta y espacioso que es el camino que conduce a la perdición. Y nos das la bendición de pedirnos que escojamos el camino estrecho, ¿no? Por eso, Señor, te damos gracias, infinitas gracias, por tu amor y tu misericordia. Y siempre te recordaremos, Padre, cuando tú nos adviertes, cuando tú nos exhortas a que andemos en tu camino. Y nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, Padre Santo, nos dice que es los que entran por ella. Y así lo sentimos y así lo vemos, Padre.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre Santo, permite que nosotros estemos en el camino de tu voluntad, en el camino de obediencia, en el camino de valentía, en el camino de la decisión para honrarte y seguirte, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia para todos nosotros. Pero damos infinitas gracias en el nombre del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por su audiencia. Estaremos en contacto con ustedes el próximo sábado, Dios mediante. Hasta mientras, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.